Bueno, se nos acabó la semana de familia. Me hubiese gustado verlos a todos aquí durante la semana. No sé si no vinieron porque se estaban transmitiendo algunas cosas por YouTube. Esperaría por lo menos que se hayan visto los temas de la semana y los testimonios que han estado bien lindos, ¿saben? Fue muy edificante la temática. Fue muy edificante la temática. Yo creo que despierta el interés en muchas personas. Y si usted lo perdió, pues dígale a Davidson que le reenvíe todos los videos para que se los vea esta semana, que de alguna manera le van a ayudar, le van a edificar. Hay algunos matrimonios que no están hoy en la iglesia porque se fueron a un programa en Buga. Esperamos de que les llegue el video y se lo escuchen porque seguramente les va a servir. Y otros por allí que creo yo que debieron haber venido, esos sí que debieron haber venido y no vinieron. Porque a algunos no les gusta que le digan lo que ya saben que van a escuchar. Porque no quieren escucharlo. Pero uno tiene que aprender a escuchar de todo. Lo que le gusta y lo que no le gusta. Si el Señor se lo está diciendo a uno, pues ¿qué más tiene que hacer uno? Escucharlo también. Y quedamos en unos puntos suspensivos de la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan de las iniciativas que repasábamos la semana pasada? Algunos tomaron nota. Si tienen nota, sáquenla, porque vamos a hacer un repaso. Eran 6 cositas, 7 que alcanzamos a ver. La primera de ellas, hablando acerca del matrimonio la semana pasada, que ¿alguien se acuerda de la primera? Esa la han recordado casi toda la semana. Uno se casa para pasarla bueno. ¿Y cuál es la segunda? Uno no se casa para ser feliz, sino para hacer feliz a mi cónyuge. 3. No hay que olvidar que las expresiones de afecto con el paso del tiempo. De eso se habló esta semana. Algunos pasa el tiempo y se les olvida expresar el afecto. Se vuelven desatentos o desatentas con sus parejas. No hay que olvidarse de eso. Número 4. Nunca sobrepases los límites del respeto en tu relación. El respeto mutuo aún entre la pareja más íntima tiene unos límites y cuando uno sobrepasa esos límites, se está poniendo en apuros y está atentando contra la relación, contra el futuro exitoso de esa relación. Número 5. Ella sí anotó. Felicitaciones. Yo sé que lo está poniendo en práctica. Hay que aceptar los cambios que vienen con el tiempo, porque el tiempo trae cambios, pero a veces pensamos que hay que aceptar los cambios que vienen con el tiempo y prepararnos para esos cambios. Número 6, que hoy vamos a hablar un poquitico, un énfasis en eso, practicar el verdadero sentido o significado del perdón, pero hoy queremos hablar un poquitico es hacer de Cristo la prioridad en nuestro hogar. Ser de Cristo la prioridad en nuestro hogar. Hay muchos hogares que están tratando de subsistir solos, sin tener a Cristo como la prioridad en sus vidas. Y cuando yo me detenía a ver cada uno de los temas de la semana, que estaban bien lindos, se habló sobre, el primero estuvo bien curioso, cómo hacer que su esposa no alegue tanto. No sé por qué le pusieron ese título, ¿será que los esposos no alegan o sí? ¿Sí alegan los esposos o no? Pero es que no, ¿cómo hacer que la esposa no alegue tanto? Buenas prácticas de convivencia, se habló sobre el propósito de los hijos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? Este tema estuvo bien lindo, la intimidad en las relaciones. Y algunos se vinieron felices ese día porque iban a hablar de la intimidad en las relaciones. Pero se habló más de la intimidad espiritual, de la oración. La oración debe estar presente también en la relación de pareja en el hogar. Darle a Dios, a Cristo, la prioridad en nuestras vidas. Este tema estuvo muy bonito, el del jueves, cómo llenar la cuenta emocional. Si usted no lo vio, búsquelo allí.
El pastor Diego Bartolo tuvo este tema bien bonito. ¿Cómo llenar la cuenta emocional? Más abonos y menos retiros. Más abonos y menos retiros para que haya buen capital emocional allí. Y ayer hablamos sobre la fidelidad en el matrimonio. Y hoy vamos a hablar de hacer de Cristo la prioridad. Y la semana pasada terminamos con una cita con la que quiero iniciar hoy, del Patriarcas y Profetas, página 154. Se la voy a repetir. El amor verdadero es un principio santo y elevado. Todo esto se habla en la semana. Yo creo que voy a repasar. El amor verdadero es un principio santo y elevado. El amor, cuando lo vemos solamente como un sentimiento, entonces ahí es donde caemos en el error al ver el amor como un sentimiento, en que el amor sea muy cambiante, en que yo pueda decir, hoy amo, pero si este esposo o esta esposa que me acompaña en la vida algún día me hace cosas terribles, entonces lo voy a dejar de amar, la voy a dejar de amar. Y a veces uno se prepara para eso. Yo recuerdo cuando esa pareja de jóvenes vino a pedirme que le diera las charlas prematrimoniales. Una pareja de jóvenes. Así que yo en la primera charla les pregunté, bueno, ¿y ustedes por qué se quieren casar? La primera charla es como de conocimiento. ¿Ustedes por qué se quieren casar? Porque nos amamos, pastor. Ya hablamos de eso hace una semana, ¿cierto? Si no lo vio, mires el video. Nos amamos. Eso sí no me lo creo yo. Y ustedes están peladitos. Ni que van a saber lo que es el amor. Se van a dar cuenta del amor con el paso del tiempo. Están enamorados. Bueno, pastor, estamos enamorados. Ok. ¿Y qué pasa si con el lapso de tiempo, con el paso del tiempo, las cosas se ponen difíciles entre ustedes dos como esposos? ¿Qué harían? Bueno, pastor, esperamos que eso no suceda. Y si sucede, tratamos de solucionarlo, pero si no lo solucionamos, pues nos separamos. Esa era la primera charla de conocimiento de las charlas prematrimoniales. ¿Cómo así? Les dije yo. Si las cosas no les funcionan, ¿se separan? Pues sí. Yo que me agarré la cabeza y dije, pobre esta pareja. Voy a tener un trabajo bien difícil con estos dos, ¿ah? Porque hay algunos que se van juntos al matrimonio pensando que si las cosas no les funcionan, entonces se separan. Ya empiezan con una mente derrotista, de derrota. Empiezan con una actitud negativa. Están contemplando el fracaso. El fracaso ni siquiera se debería contemplar. Lógicamente, hay relaciones que las situaciones que no se pudieron reconciliar los llevaron a eso, a la separación, al divorcio. Son cosas que se pudieron haber evitado, pero a veces se desencadenaron al punto que allí terminaron. Pero una cosa es vivir un suceso así, no planificado, a nosotros estar pensando desde el comienzo que si no funciona, entonces nos vamos a separar. Eso no es correcto. Eso es tomar al amor como un sentimiento, pero el amor, dice aquí, es un principio. El verdadero amor es un principio santo y elevado. Y ustedes saben que los principios no son cambiantes, los principios están establecidos. Cuando hablamos del amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios por nosotros no cambia. Dios simplemente nos ama. Y si tú eres muy buen hijo y te portas muy bien y le amas y le obedeces, Dios te va a amar. Pero si tú eres un hijo bien desobediente y contristas a Dios y no le haces caso, Dios te va a amar. No va a estar contento, pero te va a amar y va a hacer todo lo posible para ayudarte a encontrar el camino y para esperarte a que tomes buenas decisiones. Pero no te va a dejar de amar, porque el amor para Dios es un principio que no cambia. Y sigue diciendo Patriarcas y Profetas, el amor verdadero es totalmente diferente en su carácter del amor despertado por los impulsos, porque el amor impulsivo es un amor que muere de repente cuando es probado severamente. Y aquí empezamos. Cuando el amor es probado severamente, si ese amor es verdadero, se va a mantener firme. No importa lo que pase. Qué lindo
si ustedes pudieron escuchar los testimonios de las parejas de esta semana, fueron impactantes y algunos de ellos con una profundidad sorprendente. Sorprendente. Vimos lágrimas esta semana aquí en la iglesia. Yo en algún momento me sentí muy sensible. ¿Y saben qué trajo esa sensibilidad a mi existencia? No escuchar los fracasos, las crisis de las personas, sino la manera como superaron y siguen adelante. Después de muchos años, aquí están, dando la batalla, luchándola. Cuando le dan la oportunidad a Dios de intervenir en esas vidas. Cuando el amor es probado severamente, si es un sentimiento, posiblemente eso va a terminar en divorcio. Pero si usted toma el amor en su vida como un principio, no importa lo que pase, aún sea lo peor. Y no importa qué se esté imaginando usted en este momento con lo peor, aunque sea lo peor, yo estoy seguro que aún las parejas que han llegado a experimentar lo peor, pero el amor era un principio en sus vidas, se han podido levantar, se han perdonado y han tenido ese privilegio, esa oportunidad de avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de Cristo la prioridad de nuestras vidas? Hace muchos años asistí a Cali a un encuentro juvenil. Ahí nos podíamos inscribir en varios seminarios, así que yo me inscribí en uno de los seminarios que me llamó la atención y lo que escuché en ese seminario, que realmente yo no sé si tenía mucho que ver con la temática juvenil, me ha quedado grabado hasta el día de hoy. Yo no sé si alguno de ustedes fue a esa convención juvenil allá en Jamundí. Pero ese día escuché que el predicador hablaba acerca de la parábola de las bodas, la fiesta de las bodas de Caná, la fiesta de las bodas de Caná que están registradas en el Evangelio de Juan en el capítulo 2. No es una parábola, es un hecho real a donde Cristo asistió. ¿Ustedes han leído la historia? Vamos a leerla, búsquenla allí en su Biblia. Evangelio de Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 2, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. Versículo 2, qué interesante, este versículo es clave. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ese texto es clave. También fueron invitados Jesús y sus discípulos. Antes de avanzar, ¿ha invitado usted a Jesús a su hogar, a su relación de pareja? ¿Ha invitado usted a Jesús a que forme parte en su trabajo de criar a sus hijos? ¿Ha invitado usted a Jesús a ser el único tercero, aparte de la pareja, que tiene cabida en una relación de matrimonio? Yo esperaría que ustedes lo hayan invitado. Esto es clave. También fueron invitados Jesús y sus discípulos a las bodas. Versículo 3. Lo que siempre pasa, se presenta el problema. Y este fue un problema grande, un problema que terminó en crisis, ¿Cuál fue el problema? Y faltó el vino. ¿Ustedes se imaginan la fiesta? Estaban todos allí reunidos y les faltó el vino y viene la crisis porque estaba todo el lugar lleno de invitados, todavía la fiesta iba para largo y se acabó la manera de cortejar a los invitados, llega el problema, llega la crisis. Pero hay algo importante en la historia y lo que hay importante en la historia es que Jesús estaba allí presente. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no estuviese allí presente? Pregúnteselo usted. ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Eso fue lo que me llamó la atención de esa predicación. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no está presente ese día? Un caos. ¿Ustedes ya conocen la historia o no? Los que no la conocen la seguimos leyendo. Faltó el vino. Entonces la mamá de Jesús, María, vino a buscar a Jesús y le dijo, hijo, no tienen vino, se acabó el vino. Entonces Jesús le dijo a su mamá, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros, mujer?
Algunos piensan que Cristo se estaba desatendiendo de su asunto. Cristo le está diciendo, bueno, pues, tal vez eso no tiene que ver con lo que yo vine a hacer, a salvar a la humanidad. Pero al fin de cuentas, hijo es hijo y la mamá ahí rogándole, mi hijito, pero haga un milagro, haga un milagro. Y eso es bueno. Ojalá cuando hayan crisis en el hogar, las mamás lo que hagan es ayudar. Pero a veces, esto es bien complicado, ¿saben? Cuando hay crisis en el hogar con la mamá es bien complicado, o con los papás, o con los hermanos y las hermanas. ¿Saben por qué? Porque casi siempre todo el mundo se pone de parte de la sangre. Pone de parte de la sangre. Conozco pocos casos donde se pongan de parte de la otra persona. Y puede ser que el hijo o la hija es el que está allí desencaminado, pero como es mi hijo, mi hija, yo la defiendo hasta el final. Así está equivocado, porque es que la sangre primero. Pero ojalá la manera de ayudar no sea muchas veces interviniendo de una manera incómoda en la relación, que eso no ayuda. Eso lo que hace a veces es complicar las cosas. La mejor manera de ayudar es lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Fue a buscar a Jesús y dijo, ayúdelos. Ayúdelos. Esta situación de Caná de Galilea era tan crítica que la única manera de que Jesús pudiese ayudar a esta pareja de recién casados, porque la crisis les llegó muy temprano, la única manera en que pudiese ayudarlos era a través de un milagro. No siempre se requiere un milagro. A veces tenemos problemas y se pueden solucionar sin un milagro, con la ayuda de un consejo, con la ayuda de alguien interesado, con una buena lectura de un libro, a veces con la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta familiar, con un consejo del pastor, de algún anciano de la iglesia de confianza. O a veces ni siquiera tienen que buscar a nadie, simplemente ponerse de acuerdo y no necesitan un milagro. Pero a veces la situación está tan difícil que lo único que puede rescatar un hogar es un milagro. Y aquí se presenta un problema en estas bodas de Caná de Galilea. Este problema estaba bien serio y lo único que podía ayudar para que esa pareja no quedase en ridículo era un milagro de Jesús. Por eso María se le acerca y entonces María le insiste y Jesús no puede más sino acceder a la súplica, porque Jesús, cada vez que nosotros suplicamos al Padre en el nombre de Jesús, no hay otra cosa, nuestro Padre nos ama. Y nos ama con un amor que no cambia, con un amor que es un principio. ¿Cómo no podría hacerlo mejor para ayudarnos a nosotros en esas situaciones difíciles de familia? Entonces Jesús accedió. Versículo 5. Entonces María le dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga, refiriéndose a Jesús. Hagan todo lo que Jesús diga. Había allí 6 tinajas de piedra que estaban destinadas para ser llenas de agua, dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. 6 tinajas. Eran para ser llenas de agua. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros de agua. O sea que había una buena cantidad de agua que cabía en esas 6 tinajas. Y Jesús le dijo a los siervos, llenen de agua estas tinajas. Así que los siervos no preguntaron nada. Habían escuchado a María que María dijo, hagan todo lo que les diga. Corrieron y llenaron todas esas 6 tinajas de agua, suficiente agua, y se lo hicieron a saber a Jesús. Entonces Jesús le dijo, llénenlas hasta arriba, y las llenaron hasta arriba, versículo 8. Y después de que eso sucedió, Jesús les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? ¿De qué fueron llenas las tinajas? De agua. Saquen un poco y se lo llevan allá al encargado del banquete, al maestro de ceremonias. Otra Biblia dice al maestresala.
¿Ustedes creen que ellos habían visto lo que había sucedido o no? Ahí no aparece el registro. No aparece el registro. Cuando se lo llevaron al maestresala, ni sabía de dónde habían sacado ese vino. Solamente los que estaban allá sirviendo se dieron cuenta del milagro, de la manera en que Cristo hizo el milagro. Y ellos lo hicieron cuando el encargado del banquete probó el agua que se había convertido en vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¡Qué maravilla! Y le dijo, todo hombre sirve primero el mejor vino. Y cuando ya han bebido mucho, después sirve el inferior. Sin embargo, tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Y recibió los halagos. Recibió las felicitaciones, el esposo, por algo que ni siquiera él había hecho. Solamente María, que estaba por allí, que se dio cuenta y que hizo lo correcto y que llamó a Jesús y que lo invitó para que hiciera un milagro. Primera pregunta que ya les hice hace rato, ¿qué hubiese pasado si Jesús no viene a la fiesta, si no es invitado? Caos total. ¿Qué pasa si nos atrevemos a cambiar un poquitico aquí la historia? ¿Usted se atrevería conmigo? Vamos a construir la historia juntos. Vamos a leer la historia haciéndole unos ajustes. Jesús no está invitado. Jesús no está invitado. ¿Cómo nos imaginamos? Si usted le dice, mire, esta historia, Jesús no fue invitado, ¿cómo la reescribiría usted? Vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a reescribir esta historia. Dice aquí, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Estamos reescribiendo. Usted me va a ayudar. Si quiere aumentarle algo, me lo dice. Y yo se lo voy a poner allí a ver cómo queda. Pero yo tengo aquí algunas notas, voy a hacer mi esfuerzo. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Versículo 2. ¿Cómo quedaría el versículo 2? Pero Jesús no fue invitado a las bodas. ¿Van a correr eso? No, déjenlo así, no hay problema. Estoy sudando mucho. Así está bien, no hay problema. Vamos a concentrarnos en la historia. Volvemos a empezar. Vamos a sacar a Jesús de esta historia. No fue invitado. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Verso 2. Pero Jesús, ¿qué? No fue invitado a las bodas. Y faltó el vino. Vino la crisis, el problema. Entonces la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Verso 4, pero Jesús no estaba invitado a las bodas. María entonces le dijo a los que servían, hay que resolver esto. Había allí 6 tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de la purificación de los judíos y en cada una de ellas cabía 2 o 3 cántaros de agua. Entonces María les dijo, llenad de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta arriba. Entonces ella les dijo, saquen ahora un poco y presenten al encargado del banquete, y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua, se sintió airado de que no hubiese más vino para atender a los invitados, y entonces llamó al esposo y le reclamó, ¿para qué me has invitado a ser el maestresala? ¿Para hacerme quedar en ridículo? ¿Por qué no hay más vino? ¿Por qué no hiciste bien el presupuesto? Y ahora yo soy el que tengo que informar a todos que se ha acabado el vino y todos deben regresar a su casa. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ha bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú ni siquiera has dejado lo malo para el final. No has reservado nada para este momento. Renuncio. No me pagues ni siquiera. Me voy de la fiesta. Y la gente estaba por allí observando la discusión entre el novio y el maestresala. Todos se preguntaban, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta fiesta? Todavía nadie sabía de la crisis. De repente, ¿qué más le ponemos a la historia? La novia se da cuenta que algo no está bien. Y llama a su esposo para preguntarle qué está pasando. El esposo no sabe qué decir, no ha hecho bien las cuentas.
Así que él no quiere decirle, pero llega otro de los sirvientes que se ha dado cuenta de la situación y le dice al oído, se acabó el vino. Así que la novia se pone con los pelos de punta y empieza a gritar y a correr por todo lado. Me aguaron la fiesta, me aguaron la fiesta. Algo así sería el asunto. Me divorcio. Yo no sé, eso es un invento, eso es un invento. Yo creo que si hubiese divorciado se empieza bien mal. Miren, queridos amigos, lo único que yo quisiera pedirles a los que estén presentes y a los que escuchen después, es que si su matrimonio está pasando por un momento muy difícil, decide mantenerte firme en tu matrimonio. Hay momentos bien difíciles. Ayer se habló de la fidelidad anoche. Algunas de las crisis en el matrimonio vienen por la infidelidad. Y la infidelidad es algo bien difícil de soportar y es algo bien difícil de recuperar. La confianza. Cuando la confianza ha sido afectada, a veces es tan complicado recuperarla. Podrían pasar años, pero estoy seguro que es posible recuperar la confianza aún en medio de una situación de infidelidad en el hogar. Lógicamente hay que hacer grandes cambios en la relación de matrimonio. Hay que exigir respeto, hay que exigir un cambio total de parte del cónyuge que ha faltado al pacto matrimonial. Pero también muchas veces la persona afectada tiene que tomar decisiones de perdonar verdaderamente. Y esto lo habíamos hablado ese día, porque a veces el perdón se otorga, pero es difícil olvidar. No le voy a decir olviden, porque es que nadie olvida. No es fácil olvidar una infidelidad, pero lo que sí se puede aprender es a vivir sin que esos recuerdos afecten la situación emocional de las personas hoy en día. Cuando nosotros permitimos que pasen los años y que esas heridas sigan doliendo y afectando profundamente la situación presente, entonces eso va a impedir que haya un desarrollo de la felicidad y del éxito en la relación. Pero aún si ese es el caso, yo les puedo asegurar hoy que sí es posible recibir la bendición de Dios y recuperarse y levantarse. Aprendan a perdonarse. No le saques en cara a tu cónyuge todas las situaciones del pasado. No permitas que esas heridas te sigan lastimando a lo largo de toda tu relación. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos. No deberías dejarte llevar por lo que sientes o por lo que ya no sientes por tu cónyuge. Más bien lo que deberías hacer es invitar a Dios a tu relación. Hacer de Cristo parte de tu diario vivir en pareja. Busca la ayuda que tengas que buscar, intenta todo lo que tengas que hacer. Dispara nuevamente los químicos del amor en tu relación. ¿Qué podría disparar nuevamente los químicos del amor? Consignaciones, pero no de plata, emocionales, de plata también. Darle un poco de adrenalina a tu matrimonio. ¿Cómo podríamos darle un poco de adrenalina a nuestro matrimonio? Ir a la Ciudad de Hierro para montarnos en la montaña rusa. Sí, no sé, eso depende de la edad, O ir a acampar, ahorita nos vamos de campamento. Ir a acampar. Hija, tráeme una toallita del baño, mi amor. Ir a acampar. No sé, ya con los años uno ya le hace daño dormir. Hacer ejercicio, colchones inflables. Hacer ejercicio juntos. Compren una bicicleta, eso está de moda. O busquen un libro de chistes, no sé. Cualquier cosa que les resulte emocionante, pero hagan algo juntos. Ver una película, pero una película sanita. Conocer a la pareja para saber qué puede subir la adrenalina. Miren, yo he hablado con muchos matrimonios que han estado a punto de separarse. Y he podido notar algo interesante. La mayoría de las parejas con las que yo he hablado a lo largo de casi 25 años de ministerio, la mayoría de las parejas a punto de separarse, algunos se han separado, con las que he hablado a lo largo de estos años, han tenido algo en común, y es que la mayoría de esas parejas se aman. Se aman.
pasado años juntos, pero han permitido que algo pase y ahora han tomado la decisión de separarse. Como que se iban a agitar el ventilador. Y es tan doloroso estar sentado en una sala con una pareja que a veces no lo dicen el uno frente al otro, pero de manera individual dicen, pastor, que yo sí la amo, yo sí lo amo. Pero para no quedarnos odiando es mejor separarnos. Es un factor común. Creo que el problema con muchas parejas es que están muy fatigados. La sociedad en la que vivimos nos somete a una serie de presiones que terminan aplastando emocionalmente la relación de pareja. Estamos expuestos a una presión mediática, a veces son las deudas, o a veces algunos se entregan a horarios agotadores en el trabajo y empiezan a descuidar la relación en el hogar. O no hay un acuerdo en cuanto a las tareas de la casa. O los hijos, una pareja en esta semana nos contó acerca de eso, fue un testimonio bien lindo, búsquenlo. A veces los hijos, la entrega que uno tiene hacia los hijos para poder dar una buena crianza a ellos, el esfuerzo que uno hace afecta la relación de pareja. Muchas veces son cosas positivas que afectan la relación de pareja. Ya no hay tiempo para una cena romántica. No nos estamos comunicando de manera adecuada. Llegamos muy cansados a la casa. No estamos sacando tiempo de calidad. Y entonces cuando uno o ambos se sienten agotados, ahí es donde viene la irritabilidad, la impaciencia. Empezamos a descargar la frustración en la otra persona con la que tenemos más confianza. Porque muchas veces nos pasan cosas en el trabajo y allá nos quedamos callados. Nos aguantamos. Fuera de casa dice, oye, qué persona tan paciente. ¿Cómo la tratan y no dice nada? Pero llegamos a casa a descargar toda nuestra frustración con nuestra pareja. Y son los de casa los que pagan los platos rotos. Esto afecta la convivencia diaria. Y el único deseo que se le ocurre a la persona es escapar de esa presión. Cuando ya no se soporta más, cuando ya no se quiere aguantar más la situación, lo único que se quiere es escapar de ese caos en la casa, de esa situación que se torna incontrolable. Algunos quieren incluso buscar una nueva relación, cosa que no es correcta. Y algunos se separan, pero muchos con el tiempo se arrepienten de no haber luchado por su hogar. Porque también me he encontrado a muchas parejas que se han separado y con el tiempo se arrepienten de no haber luchado por su hogar. Pero se dan cuenta que a veces es tarde, que fue un gran error haber terminado con esa persona que ellos estaban seguros en el pasado que Dios puso a su lado. Y que le dieron gracias a Dios por esa persona y que recibieron la bendición de Dios en el altar. Y empiezan a reflexionar y muchas veces se dan cuenta que ni siquiera el problema era la otra persona, el principal problema era uno mismo, yo. Porque cuando solamente vemos los errores de los demás, ¿qué podríamos hacer entonces para no llegar a ese extremo? Tal vez algunos pequeños ajustes en la rutina diaria que se torna agobiante. Si eres de los que estás pensando huir, haz un alto, detente por un momento. Repiensa las cosas y toma mejores decisiones. Ayer pasó algo bien bonito. Hija, sácame la tablita que tengo ahí. Ayer pasó algo bien bonito en la noche. Y yo quisiera que nos preparáramos para un momento especial en esta mañana para cerrar el tema de hoy. Y en el momento de oración de ayer, que vamos a repetir hoy, en unos momenticos, nos dijeron que escribiéramos en unos dos corazones unidos el versículo preferido y más impactante, con mayor significado para la pareja. Diana nos contó que con Elmer, ellos desde que se casaron, hace 13 años, escogieron su versículo.
y que a veces les ha tocado doblegar el orgullo acordándose del compromiso del versículo de la pareja. Y nos pidieron que escribiéramos el versículo nuestro regálame un corazoncito, en un corazón que realmente son dos corazones. Porque cuando tú lo abres, ahorita sí, bueno, van a pasar repartiendo estos corazoncitos a las parejas, los que no tienen. Son dos que se vuelven uno solo. Y yo me ponía a pensar anoche, normalmente cuando hacen corazones, aunque ahí hay un poco, cuando hacen corazones en pareja, esos corazones en pareja son rojos porque representan el amor, pero estos corazones son blancos. Yo no sé si es con esa intención, pero anoche mientras yo escuchaba eso, para mí estos corazones representaban muchas cosas que a veces faltan en la casa, en el hogar. Y uno de esos es pureza, transparencia. Entonces, con mi esposa, bueno, nos dijeron, si usted no tiene un texto favorito, piensen en uno. Yo me miré con Yomi y abrimos el corazón y ella me dijo, ¿ya sabes qué vas a escribir? Yo, sí, ya sé. Y ya lo escribí porque ya lo tenemos. Yo estaba haciendo cuenta, ¿hace cuánto tenemos un texto favorito mi esposa y yo? No fue desde que nos casamos, que ya vamos a cumplir 23 años de casados. No fue desde que nos casamos. La semana pasada yo les conté que nosotros tuvimos una crisis grande en nuestro hogar, como en el 7º año de matrimonio. Y les dije que hoy les iba a contar cómo nos recuperamos de la crisis, así que voy a utilizar unos breves momentos para eso. Pero cuando yo me ponía a pensar en la crisis que tuvimos en nuestro 7º año de matrimonio, me ponía a pensar en cuántas cosas pueden estar pasando en los hogares, aún de las parejas de la iglesia. Me gustaría que pensaras en cosas como estas. ¿Has empezado a ocultar cosas a tu pareja? Porque no quieres que se dé cuenta, porque si se da cuenta va a haber problema en la casa. Cuando uno con frecuencia empieza a ocultarle cosas a la pareja, y a veces para poder no desestabilizar los asuntos, hay que mentir. Hay que mentir. Una mentira conlleva a otra, y una mentira pequeñita a veces se convierte en una mentira que más grande, y esa a otra más y más y más, hasta que la relación está permeada por la mentira constante. Eso impide que haya transparencia y un corazón puro en la relación. Qué triste. Hace días yo escuchaba en una entrevista sobre la transparencia aún en los dispositivos electrónicos. Y alguien le preguntaba al otro, ¿tu pareja conoce tus claves de correo electrónico? ¿Tu clave del celular para que ingrese al celular y mire el WhatsApp, Facebook? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Y por qué no? Si es que somos tan íntimos que no deberíamos tener reservas ni secretos entre los dos. Y no significa que el uno tenga que andar invadiéndole la privacidad al otro, pero a veces es más problemático no tener el acceso a la intimidad de la otra persona y buscarlo, a tenerlo, y no tener ningún interés por saber qué es lo que está viviendo la otra persona. Pero a veces hacemos hasta lo imposible, porque el cónyuge no se dé cuenta qué es lo que me escriben y quién me lo escribe. ¿Y cuál es el problema? ¿O será que esas cosas que estás guardando en tu celular y que no quieres que la otra persona las sepa, están manchando la pureza de ese corazón, de esa intimidad que tú deberías tener con tu cónyuge? O cuando por las discusiones constantes el cónyuge se ve obligado a tener que dormir fuera del cuarto, en otra habitación y en otra cama. Algunos han hecho esos arreglos por diferentes circunstancias. Bueno, cada quien, pero se aman, pero algunos se van a dormir al otro cuarto es por la discordia, por la inconformidad. Y eso se empieza a hacer repetitivo y repetitivo, y tan repetitivo se hace que al final cada uno ya tiene su cuarto con su closet y sus cosas. ¿Y por qué pasa eso?
¿O has dejado de hablarle a tu cónyuge por varios días? Porque es que lo que me hizo no se lo perdono y entonces no le hablo. Le aplico la ley del hielo. Saben que cuando uno se acostumbra a aplicar la ley del hielo, del silencio al cónyuge, eso está manchando la transparencia y la pureza de corazón en la relación. ¿Y cuántas otras cosas se me podrían ocurrir? Piense usted en las suyas, en las que le pasa ahí en su hogar. Cuando nosotros con Yomi habíamos decidido más bien cada uno irse por su lado, y después de mirar cómo nos imaginábamos el futuro, el uno sin el otro, realmente la conclusión a la que llegamos es que eso era algo absurdo. Porque es que nos amábamos. Ya teníamos a nuestra hija bebecita, como de unos 4 años más o menos. Y nos tocó darnos a la tarea de investigar qué era lo que estaba pasando en casa. Y nos dimos cuenta que éramos orgullosos el uno con el otro. Que nadie quería reconocer la equivocación, sino buscar cómo le echaba la culpa al otro cuando había un error en casa. Que realmente no nos estábamos perdonando y dándonos oportunidades. Porque nadie quería tomar la iniciativa de decir, hablemos. Perdóname, tuve la culpa. Y cuando después de los días alguien tomaba la iniciativa, sea ella o yo, de hacerlo, y nos acercábamos a la otra persona, mira, discúlpame por haber cometido ese error, entonces la otra persona, cualquiera de los dos, se negaba a otorgar ese perdón. Y tenían que pasar otros días más para poder que se lograse. Y cuando uno empieza a dejar de pensar en lo que le gusta y a pensar más en lo que no le gusta de la otra persona, y a buscar los defectos y a buscar los errores, y a estar investigando qué hace para yo atacar a la otra persona, terminamos viviendo bajo el mismo techo, pero como dos fieras enjauladas, que lo único que estamos buscando es hacernos daño. Al punto de incluso pensar que la mejor solución era separarse. Y cuán difícil a veces es darle vuelta a ese camino. No esperemos a llegar allá. Yo me acordé de una película, de un par de películas, pero hubo una que me llamó mucho la atención que ustedes deberían vérsela. Se llama la del bombero. ¿Cómo es que se llama? A prueba de fuego, a prueba de fuego. ¿Se han visto la película A Prueba de Fuego? Es una película muy linda. Y el tal libro ese que existe, ¿saben que el libro del cual se habla en esa película A Prueba de Fuego existe? No recuerdo el título, pero yo lo tengo aquí en el iPad. Y es un libro que lo enfrenta a uno a la realidad de cuando uno ha dejado de atender a la otra persona. No importa lo que la otra persona le haga a uno. Y un camino de retroceso y un camino de abonar, de alimentar esa cuenta, de empezar a hacer cosas por la otra persona, aunque la otra persona uno crea que no se merece lo que uno estaría haciendo por esa otra persona. Y cada día ir aumentando, ir abonando, ir cambiando las cosas. Y nos vimos otra película que se llamaba Cuando el amor viene suavemente. ¿Se han visto esa? Y si no la han visto, véanselas. Son películas viejitas, pero muy bonitas. De una pareja que se casó por conveniencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Que uno se debe casar por conveniencia o no? Claro, hay que casarse por conveniencia, porque si a uno no le conviene casarse con ese, ¿cómo se va a casar? No por interés, pero uno tiene que buscar que le convenga a uno por esa clase de conveniencia. Porque si a uno no le conviene, mejor uno no se casa. Pero ellos no se amaban y terminaron amándose. Terminaron amándose porque se necesitaban, habían aprendido a convivir, a pasarla bien juntos. Y se dieron cuenta que esa conveniencia inicial era más bien les convenía pasar el resto de la vida juntos y ser felices. Y el amor llegó suavemente. Cuando uno se vuelve más atento con su pareja, ese amor sigue
creciendo suavemente, suavemente, que uno ni se da cuenta. Pero llega un momento en la vida donde uno podría sentir un amor tan profundo, como les dije hace una semana, que yo podría decir, oye, yo amo tanto a mi pareja que yo no quisiera quedarme solito. Y si tuviese que morir, lo haría, con tal de verla a ella feliz. No sé si podríamos llegar a ese punto. Y entonces encontramos una palabra clave. Y la palabra clave, después de muchas charlas, la palabra clave fue aceptación. Aceptación. Para mí esa palabra encontró mucho significado en nuestra relación. ¿Por qué? Porque cuando uno se está casando al comienzo, todo lo ve bueno, todo le gusta, todo lo acepta. A pasarla bueno, todo. Y a veces a usted le pueden decir, mire, ojo, que esta persona así, esa no importa, a mí todo me gusta, pero uno está enamorado. Y cuando empieza a pasar el tiempo y se empieza a pasar el efecto pasional, cuando usted ya se acostumbra a la otra persona, ahora usted se empieza a fijar en lo que supuestamente todo le gustaba, pero ahora veo que eso como que no me gusta. Y la pregunta es, ¿desde cuándo no te gusta? Y cuando uno es sincero con uno mismo, uno dice, oye, no me gusta desde siempre. Solamente que habían tantas cosas que me gustaban, que las que no me gustaban las pasé por alto. Pero ahora, como ya me acostumbré a la otra persona, ahora me estoy fijando en eso que no me gusta, que no me agrada, en eso que quiero cambiar. Y empezamos la batalla por cambiar a la otra persona. Es que yo lo tengo que cambiar. Es que yo la tengo que cambiar. Tengo que cambiarle lo que no me gusta. Y todos los días me levanto pensando, ¿cómo voy a cambiarle lo que no me gusta? Y la otra persona igual, yo tengo que cambiarle lo que no me gusta. Y eso es una batalla, conflicto que puede sobrepasar los años, buscando cómo cambio lo que no me gusta de la otra persona. Pero saben que muchas de esas cosas hacen parte del paquete completo, de la esencia de esa persona. Tú andas buscando cómo cambiar lo que no te gusta. ¿Por qué más bien no piensas en aceptar a la otra persona como es? Porque así es. Entonces, ¿por qué no lo pensaste antes? Y te buscaste a alguien diferente para casarte, pero ya te casaste. Como ya te casaste, debes luchar por ese hogar. Y por eso cuando nos dimos cuenta que lo único que andábamos con yo era buscando cambiarnos el uno al otro, porque ya nos acostumbrábamos a lo que sí nos gustaba, y entonces ahora era muy evidente lo que no nos gustaba el uno del otro, andábamos luchando y luchando hasta que llegamos a la conclusión que cada día íbamos a estar peor. Y viendo esa película del amor viene suavemente, encontré la palabra clave: aceptación. Aceptación. Así que cuán duro fue para mí doblegarme delante de Dios y decirle: Señor, tengo que aceptar a mi esposa así como ella es, con todo lo que sí me gusta y lo que no me gusta también. ¿Cómo voy a cambiarla si así es ella? Pero cuando me puse a pensar en mí mismo, yo dije, pues es que lo mismo pasa. Y hay cosas de mi vida que no le gustan a ella. Y yo tengo que luchar por mejorar. Pero miren que cuando uno lucha por mejorar, a veces uno cambia cosas. Pero no significa que uno haya dejado de ser así. Porque a veces cuando le sacan la piedra, usted vuelve y lo dice o lo hace. Y se da cuenta que uno sigue siendo el mismo. Solamente que esas cosas que yo sé que no convienen, las mantengo sujetas a Dios. Las mantengo sujetas en oración cada día. ¿Por qué? Porque yo quiero traer beneficio a mi hogar, porque yo quiero traer felicidad a mi matrimonio. Y entonces lo que no es bueno, yo lo sujeto a Dios cada día. No me olvido de ello, pero el día que se me sale la piedra, vuelve y me sale a flote el viejo hombre. Y digo, wow, sigo siendo el mismo, pero tengo que ir a Dios. Porque no es posible la felicidad en el hogar sin que Dios sea el centro de esa relación. Por eso el tema de hoy es darle la prioridad a Cristo en tu vida, que sea el invitado, porque si Cristo no es el invitado, ¿cómo podrías tener la felicidad en tu hogar?
Nos demoramos meses para ponernos de acuerdo con Yomi en lo que íbamos a vivir de ahí en adelante, en recuperarnos de todas las heridas que nos habíamos hecho. Pero encontramos un versículo que nos gustó mucho. Eso fue hace más de 13 años, Diana, como 15 por ahí, 15 años más o menos. Y lo hicimos el versículo favorito desde ese tiempo hasta el día de hoy. Y una vez mientras visitábamos una librería cristiana, encontramos un cuadrito que yo he querido mandar a hacer este cuadro más grande. He querido mandarlo a hacer más grande. Todavía no he encontrado dónde, o un artista. He querido encontrar un artista que sea capaz de dibujar este texto bíblico en un cuadro muy significativo, pero no lo he encontrado. Así me toque pagar, no importa. Pero cuando lo encontramos en esa librería lo compramos porque nos gustó mucho. Cantares capítulo 8, versículo 7. Las muchas aguas no podrán, ¿qué? Apagarlas. Ni los ríos podrán, algunas versiones dice, extinguirlos. Aquí solamente está la primera parte del texto. Ni los ríos podrán extinguirlos. Búsquelo en su versión como dice. Aquí lo tengo, Cantares 8:7. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos podrán ahogarlo. Ese se convirtió en nuestro texto favorito y entonces lo tenemos allá en el cuadro, en el cuarto, colgadito en una pared. Yo quisiera tenerlo gigante. Este me gusta, pero yo sé que se puede mejorar, se puede mejorar. Como no soy artista, no he sabido cómo hacerlo, pero yo creo que un artista podría hacerlo y tenerlo bien grande. Y saben que cada vez que pasa algo en casa, hasta el día de hoy, porque no significa que ya somos perfectos, pero cuando pasa algo en casa, nosotros vemos nuestro cuadrito. Así como ustedes cuando se acuerdan del texto, ¿cierto? Nosotros vemos nuestro cuadrito, nos acordamos de las luchas del pasado, de la manera en que nos recuperamos de eso, de la manera en que nos hemos aceptado el uno al otro como somos. Y les voy a decir una cosa interesante. Yo sé que ambos hemos mejorado mucho, ambos, porque después de ese día dijimos, oye, hay que dejar de estar pensando en cambiar a la otra persona, más bien hay que pensar cómo puedo cambiar yo. ¿Sí escuchaste? Hay que dejar de andar pensando cómo puedo cambiar a la otra persona. Más bien lo que yo tengo que buscar es cómo puedo cambiar yo. No cambies ese pensamiento, no cambies de pareja, cambia tu estilo de comportarte, de tu relación. No busques cambiar a tu pareja, cambia tú. Y lo curioso es que después de 23 años de casados, yo a veces me pongo a pensar en Yomi y me acuerdo de esos años atrás cuando yo decía, es que eso no me gusta, a mí no me gusta. Pues parece como que me ha terminado gustando, porque yo decidí aceptarla como ella es. Ya dejé de luchar por eso. Dejé de amargarme mi vida diciendo, ¿y cómo la voy a cambiar? Simplemente le he pedido a Dios en oración todos los días, hasta el día de hoy, 2 cosas básicas. La primera de ellas, ayúdame a mantenerme enamorado siempre de mi esposa. Que no importa los años que pasen, yo la vea a ella hermosa, linda. No importa cuánto cambie ella su rostro, su cuerpo. Cada vez que yo la vea a ella íntimamente, yo la vea hermosa porque ella me ha entregado todos los años de su vida desde su juventud. Y lo segundo que yo le pido a Dios en oración es que me ayude a aceptarla con su esencia como ella es. Y de uno orar tanto por lo mismo, hermanos, uno a lo último termina agradándose de todo, hasta de las cosas que a uno no le gustaban antes, porque ya las acepté. Ya las acepté. Dicen, alguien diría, ya se dio el dolor. No. No me di el dolor. Ya simplemente dije, mira, la acepto. Y por eso cuando cumplimos 10 años de casados, el mismo día que estábamos cumpliendo los 10 años, fuimos nuevamente al altar, allá en el mismo lugar donde nos casamos la primera vez. Nos compramos unos vestiditos. Amy tenía como 7 años, algo así.
Invitamos a toda la familia. El mismo pastor que nos casó la primera vez, la segunda vez dijimos, vas a ir a casarnos, pero no queremos renovar los votos, queremos un matrimonio. Matrimonio completo. Con invitados, con comida. Solamente que ese matrimonio ya lo hicimos como el que quisimos hacer la primera vez. Que no lo hicimos porque toda la familia nos presionó, que teníamos que hacerlo al estilo de ellos. Así que el segundo lo hicimos al estilo de nosotros. Y ese día fuimos al altar. Con una gran diferencia. Ese día yo le dije a Yomi, mi amor, estoy aquí no con la expectativa de quién es la persona con la que me voy a casar. ¿Qué me irá a salir con el paso del tiempo? Estoy aquí porque ya te conozco después de 10 años de casados. Conozco todo lo bueno y todo lo que tal vez no me gustaría, pero lo acepto, te acepto como tú eres y me comprometo a amarte por el resto de mi vida, porque te acepto. Aceptación. Y ella me dijo sus palabras y me dijo, yo te acepto así como tú eres. Ya no hay más luchas por cambiarnos, sino aceptarnos. Y cada vez que tengamos alguna dificultad, vamos a acordarnos que no importa lo que pase, aún aunque hayamos estado al borde del divorcio, las muchas aguas no podrán, ¿qué? Apagar nuestro amor. Ni los ríos ahogarlo. Y un segundo texto para que pasemos a la oración. El texto está en Isaías capítulo 59, versículo 19. Isaías capítulo 59, versículo 19. Y dice aquí, del oriente al occidente temerán el nombre del Señor y reconocerán su poder. Isaías 59, 19. Del oriente al occidente temerán el nombre del Señor y reconocerán su poder. Ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso. Óyelo bien, el enemigo vendrá como ¿qué? Como un río caudaloso. Y por eso este texto tiene tanto significado. Las muchas aguas. ¿Quién es el que trae muchas aguas a nuestro matrimonio? ¿Quién es el que quiere ahogar nuestro matrimonio? El enemigo. El enemigo vendrá como un río caudaloso, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. ¿Y tú sabes lo que significa que el Espíritu de Dios levante bandera? Cuando alguien levanta bandera es porque está diciendo esto me pertenece. Cuando una persona pone su bandera en su territorio, dice este territorio es mío. Y cuando tú permites que Cristo sea el invitado a tu hogar, cuando tú permites que Cristo levante bandera y ponga bandera en tu hogar, significa que ese matrimonio le pertenece ¿a quién? A Cristo. Y que no importa cuántas aguas vengan, cuántas turbulencias, tormentas, las muchas aguas no podrán apagar tu amor, ni los ríos podrán ahogarlo. Yo esperaría que tú fueras a casa pensando en esto. Y por eso vamos a hacer el ejercicio del corazón. Ven acá, Dianita, que tú me vas a ayudar. A hacer el ejercicio del corazón y vamos a orar y vamos a reconsagrar nuestros hogares a Dios. Las parejas, padres con los hijos. Para poder, si tienes todavía dolor en tu corazón, no importa. La decisión que debes tomar es seguir avanzando y rescatar tu hogar. Bueno, nuevamente buenos días. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Esta semana llevamos a cabo varias dinámicas. Me han preguntado por la de Coffee, que se les ha entregado a algunas parejas. Las que no lo tengan nos pueden escribir para tenerlas en cuenta y hacérselo llegar. Entonces, repetimos en qué consiste esta actividad y es un poco de oración familiar, ¿cierto? Esta semana se tocaron diferentes tópicos: la comunicación, la crianza de los hijos, la vida en pareja, la conexión emocional, ¿cierto? Entonces, la idea es que cada familia pueda colocar cada uno de esos temas, ¿cierto?, en papelitos y los introduzcan dentro del copo. Al momento de irse a dormir en su culto familiar en la noche, sacan uno de los temas. Busca música llamado 2. En YouTube. Porque a veces nosotros tendremos a orar por lo mismo y nos volvemos muy generales. Señor, bendice mi matrimonio. ¿Pero qué es bendecir mi matrimonio? ¿Cuál es el problema de mi matrimonio? Tengo dificultades con el La tienes lista ahorita para poner. Estoy teniendo dificultades con la conexión emocional con mi esposo. Estoy teniendo dificultades en la convivencia, en la comunicación, ¿cierto? Entonces
tenga la listica, yo te digo cuándo. Específica, yo puedo clamar a Dios de una forma que específica, ¿cierto? Y cuando yo clamo a Dios también de una forma específica, empiezo a buscar también y a ver las cosas de otra forma diferente. Entonces ese es el objetivo del cofre. Anoche se repartieron algunos que vinieron, hoy se les entregó. Escríbanos para como Ministerio de Familia hacerles llegar su cofrecito y que podamos restablecer en nuestros hogares ese altar de oración, ¿cierto? También las parejas, un anuncio parroquial, Davison me dice que las que no han enviado la foto, por favor no la envíen para poderles tener su agendita, porque las agenditas vamos a empezar a llevar como una especie de control y asistencia en los talleres para darles un hermoso premio a final del año. Entonces, eso es como el anuncio. Bueno, ahorita sí vamos a lo que nos compete. ¿Vas a repartir? Y es, ya Davison lo repartió, ¿cierto? El nombre de esta actividad es un solo corazón y dos propósitos, un solo corazón. Ya se me olvidó el nombre. Entonces, la idea es que como pareja nosotros podamos buscar un versículo, ¿cierto? Un versículo que nos identifique. Pero más que nos identifique, es que como pareja pongamos ese versículo como nuestra guía. Y más que nuestra guía, es que cuando yo ponga ese versículo como pareja, yo lo ponga en manos del Señor y diga, y aquí en adelante, eso va a guiar mi relación. Esto va a guiar mi relación. Y con los solteros, les quiero compartir, yo tengo lo del versículo desde que era soltera, ¿cierto? Yo tenía un versículo para cuando no era casada y era el versículo en el cual enmarcaba mi vida, ¿cierto? Y decía, este versículo, pase lo que pase, voy con este versículo y quiero que lo compartírselo con ustedes, y es de Romanos 8:39. Les voy a, porque siempre tenemos para los casados, pero no para los solteros. Entonces mi versículo era este. Dice así, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la invitación para los solteros, la Biblia tiene consejos para todo. Cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces busquen en la Biblia un versículo con el cual ustedes se identifiquen. Y que ustedes digan, voy con este versículo y quiero hacer de este versículo la regla de mi vida. Eso enmarca mucho en algo que dice que uno en la vida debe tener un propósito, ¿cierto? Si uno no tiene un propósito en su vida, va a perder el enfoque de muchas cosas. Entonces, ese versículo enmárquelo de acuerdo al propósito que ustedes tengan en su vida y va a ser de gran bendición para ustedes.